Bien, gracias a nuestros seguidores. Este lunes 18 de abril nos reincorporamos con mucho gusto. Por supuesto, a través del 89.5 La Mera Mera, Irradia Noticias Tamaulipas en sus redes sociales y el sindical Prensa. Bien, pues no se requiere ser un experto ni estar involucrado en el área como empresario o como parte del gobierno para interesarse en el asunto de la reforma eléctrica, que como usted lo sabe, no logró la votación calificada en la Cámara de Diputados en la sesión de este domingo. Hoy se estará discutiendo a lo largo del día el tema de la nacionalización o el control del litio por parte del Estado mexicano. Litio que como mineral es indispensable precisamente para la generación de electricidad con los elementos tecnológicos que actualmente se conocen y que son preponderantes en México. Tras conocerse el resultado de la votación y desde antes ya el presidente de la República había comentado que México está blindado, los calificativos de traición a la patria fueron ratificados por parte del primer mandatario, término que también ocuparon los legisladores de la 4T, entiéndase Morena, Partido del Trabajo y en este caso afines a este movimiento en el Palacio Legislativo. Yo me quedo con la publicación hoy de un par de reporteros de La Jornada, cuando dicen que hubo un amplio debate, pero también con el posicionamiento de dos planteamientos de país distinto. Sí, hay que entender que la reforma del presidente hablaba de tener el control gubernamental. Eso para los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano, es una posición retrógrada. En el caso de la lucha de la oposición, hablan de la libertad de competencia. Esto para el movimiento de la 4T aseguran que es el ánimo de seguir saqueando al país. Esas son las dos grandes posturas. En resumen, yo las vería en esa vertiente. Pero bueno, pues lo que es una realidad es que se escuchó el debate. Quienes gustan de estos temas, pues seguramente, pues no es que se hayan divertido, pero pues sí hubo momentos bien interesantes para disfrutar, para aprender, eminentemente en lo político, en lo jurídico, en lo parlamentario. Se dieron muchos argumentos. Vamos bueno, y a lo largo de ya los análisis, debo de comentarle que igualmente están divididas las posturas. Siento más cargada el análisis de parte de los críticos a la 4T que de los defensores. Pero usted hoy va a escuchar varias voces sobre este tema. Creo que es interesante. Algunos coinciden, otros van un poco más a fondo en los temas. Pero por lo pronto vamos a recordar precisamente el momento en donde se daba cuenta final de los votos y de la resolución que como consecuencia daba el presidente de la mesa directiva del Congreso, más bien de la Cámara de Diputados Federal. Ese es el momento clave. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Esta parte es clave. El proyecto de decreto, que obviamente venía ya con dictamen por parte de las comisiones correspondientes, se desecha. Es decir, ya no hay manera de volver a debatirlo. Creo yo que el diputado Gutiérrez Luna, Sergio Carlos, independientemente de la fracción parlamentaria a la que se debe, que es la de Morena, cumplió, bien cumplió, que a pesar de que hubo expresiones muy fuertes
manifestaciones, creo yo que inclusive excedidas en calificativos y en denostaciones, supo llevar a buen final. Se sabía perfectamente digamos, el sentido del voto, en eso no hubo sorpresas, pero pues el reto es mayúsculo. Cuando uno está en esas circunstancias, el reto es mayúsculo para poder culminar y sacar la votación como se necesitaba. Por ello creo que eso tenemos que reconocérselo. Te comentaba yo que hay muchas posturas, todas ellas respetables, respetadas, por supuesto, pero bueno, pues yo sí quisiera compartirle por lo menos 3 de ellas, en donde creo se puede entender o evaluar qué fue lo que aconteció en la Cámara de Diputados y por qué el país se encuentra dividido precisamente en estos explicativos, en estos análisis. Ignacio Cortés Morales nos presenta su punto de vista. Mi querido hermano, ¿cómo estamos? Muy buenos días, auditorio. La feria de Cuernavaca, No, a ver, yo diría que no. creo que aquí tuve un error en seleccionar el video que le quiero yo proporcionar, y es exactamente en la parte en donde se dividen las posturas, se hace notar digamos, ¿cómo le puedo decir ya? La lucha por una posición, por otra, y donde la polarización o la radicalización de las posturas están digamos, muy encontradas, es lo que yo considero. Ahora sí, vamos a escuchar a Ignacio Cortés Morales con su postura en torno a lo que aconteció en la Cámara de Diputados. Adelante, Nacho Cortés. Amigo, ¿cómo estamos? Buenos días, auditorio. Pues no deja de sentirse ese sabor de que no se alcanzó el objetivo. La reforma no pasó. Se ganó, pero no pasó. No se tuvieron los votos suficientes. Todavía hay muchas conciencias que abrir. Todavía la derecha está muy cerrada. La derecha no va a dejar pasar nada absolutamente que afecte a los intereses de la oligarquía. Vencieron las grandes empresas, eso es la realidad. Los apoyaron los del PRI, los del PRD, el PRD, sí, el PRD, el nuevo PRD, no aquel PRD que nació primero como Frente Nacional y que después fue PRD y poco a poco se fue diluyendo y ahora está entregado a la derecha como la única forma de alcanzar una supervivencia, aunque solo sea por 2 espacios más, por 6 años quizá, no más. El PAN, que parece que es el comandante, porque ese es el que tiene más escaños, el que tiene más diputados, el que le ha ido menos mal de la derecha, le ha ido menos mal en las elecciones. Y el Movimiento Ciudadano, un híbrido, llegó a estar directamente con López Obrador y algo sucedió, no sé qué exactamente, pero para cambiar de manera tan brutal a la derecha, pues es el colmo. En lugar de evolucionar, involucionan. Ven lo que está pasando aquí en Morelos, ¿no? Que Julio Solís sea el dirigente, digo, eso ya dice todo, ¿no? Ya no hay más que decir, no hay ninguna explicación. No le busquemos explicaciones al error, nos decía el maestro Luis Ortiz en filosofía. No le busquemos explicaciones al error. La derecha no está consciente de esto. De nada sirvieron las marchas, de nada sirvieron los mítines, de nada sirvieron que las personas se acercaran a los diputados y les pidieran que votaran por la reforma. No escucharon al pueblo. La derecha no escucha al pueblo. Está sorda para el pueblo. Solo tiene ojos y oídos para la oligarquía. Ojalá así les vaya en el 22, en el 23 y en el 24, porque de no ser así, de empezar a crecer, de regresar al poder,
pues entonces ya no tendría sentido muchas cosas, ¿no? Si el pueblo permite que la derecha regrese otra vez al poder, aunque sea en grado mínimo, aunque sea en avance, pues estaremos entonces ante lo que parece ya inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Regresar a la reacción al conservadurismo y ahora con mayor ahínco, porque este tiempo perdido lo van a querer recuperar con negocios desde el poder como tenían la costumbre. Y entonces todas estas reformas que ya se han hecho, estos programas sociales, esta justicia social, poco a poco irá cambiando y entonces sí, adiós becas, adiós curas. Se sustituirá el Tren Maya seguramente por una vía, aunque no termine nunca, así como la barda que quiso ser una refinería. Eso es lo que es la derecha y se le apoya. No entiendo entonces dónde está la conciencia social. Que ojalá los mexicanos no olviden esta afrenta para el 22, para el 23 y para el 24, porque se requiere avances sustanciales en la izquierda. De lo contrario, lo poco que se ha avanzado hasta ahora, otra vez en retroceso. En fin, como siempre, vámonos por la libre. Muy buenos días. Bien, vuelvo a insistir. Son las posturas encontradas, es al final del camino la visión con la que cada persona puede percibir lo que está pasando en el país. O sea, nadie está obligado, por supuesto, a pensar igual, ¿no? Esto nos debe de quedar perfectamente claro. Vamos a escuchar al compañero Marcos Pineda Godoy, quien habla con otra visión de lo que pasó precisamente en San Lázaro, y creo que pues es igual de valioso, ¿no? El poder generar este tipo de contrastes, y eso nos auxilia también a nosotros. Vamos a escuchar a Marcos Pineda. Mi querido Teodoro, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Noticias en el 103.7 de su radio. La perspectiva de hoy se titula Un fracaso más. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus fieles diputados sabían que la iniciativa de reforma eléctrica sería rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Por eso montaron un espectáculo. La idea es satanizar a la oposición, fustigarla con motes como el de traidores y sacar raja política para mantener el apoyo de sus bases rumbo a los siguientes procesos electorales. La realidad es que no hubo ninguna traición al interior del Congreso, salvo quizás la del diputado priista Carlos Miguel Aiza Damas, junior de un exgobernador de Campeche, a quien fue prometida la embajada en República Dominicana, cuyo golpe mediático al anunciar su voto a favor de la también llamada Ley Bartlett no tuvo mayores consecuencias, y la renuncia al verde del diputado neolonés Andrés Pintos Caballero, que se va a Movimiento Ciudadano. No hubo ninguna traición a la voluntad popular ni a los intereses de los mexicanos, pues el rechazo a la iniciativa presidencial fue consecuencia directa del voto de los electores en las pasadas elecciones, que no otorgaron a Morena, en conjunto con sus partidos satélite, los dedos suficientes para reformar ellos solos la Constitución. Para ser más claros, la reforma no pasó porque el pueblo, a través de sus representantes en la Cámara de Diputados, no quiso que pasara. Por supuesto que el presidente tiene su propia versión de los hechos. El revés a su iniciativa, insignia por supuesto, supone la continuación de una serie de fracasos políticos en la segunda mitad de su periodo de gobierno. El primero fue la consulta de revocación de mandato, que únicamente sirvió para demostrar que su base electoral y su capacidad de movilización siguen en caída. La tercera derrota será su pretensión de reformar al INE para someterlo a su control. Si intenta hacer de nuevo que no se cambie ni una coma a sus iniciativas de reforma constitucional, no va a lograr más que el rechazo de los partidos opositores.
Todo ese discurso para tildar de traidores a la patria a quienes se oponen a los designios del presidente, de haber dicho una y otra vez que se iba a ver de qué lado estaban, de si del pueblo o de las empresas. Y eso de que no se olvidarán sus nombres, todo eso es pura palabrería demagógica. Lo cierto es que hay una ley vigente, compromisos internacionales firmados y una completa incapacidad del gobierno actual para convencer y lograr consensos. Lo suyo es la imposición de su ideología y sus políticas, no el diálogo y el acuerdo. Y eso no extraña, porque sobran evidencias de que se trata de un gobierno de corte autoritario. Ahora, AMLO se empeñará en decir que la iniciativa sobre el litio, misma que ayer entregó al Congreso, es un blindaje contra la traición. Sin embargo, ese también es un montaje más del gobierno cuatro y transformista, pero del que hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, la ley Bartlett, la iniciativa de reforma eléctrica, fue rechazada. Y eso ha ahorrado a México miles de millones de dólares en demandas internacionales, cierre de empresas, mayor contaminación, corrupción y pérdida de empleos. Bien, esa es la postura de nuestro compañero Marcos Pineda Godoy. Con esto vamos a ir al primer bloque comercial, no tardamos.